Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. La paz de Cristo para con todos ustedes. Estamos tocando el tema del bautismo como parte de la doctrina del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Había un pedido, ¿no? Muchas veces están, a veces, unicitarios, trinitarios y tantas cosas, pero hay una sola verdad y hay una sola interpretación. Y lo más lindo que muchas veces estamos en contienda o estamos hay hermanos que tendrían que estar unidos por la palabra y abrir el corazón para aceptar la verdad bíblica, porque nuestras razones caen al suelo cuando la palabra de Dios habla. Por eso la Biblia no es de una sola interpretación, no es de una interpretación humana, sino de una interpretación celestial, donde tenemos que estar en comunión, gloria al Señor, escudriñando las Escrituras y atento también, con ganas de recibir. O le puedes dar a una persona, pero la persona no quiere comer, y por más que le pongas el manjar más grande en su mesa, no va a tocar la comida, porque no tiene hambre. Entonces es necesario que a través de esa comunión, y nuestros pastores seguramente nos enseñan permanentemente, a usted como a mí, gloria al Señor, nos nutren del camino para que nosotros tengamos ese apetito, esa hambre, ¿sí? Degustemos ese maná de vida, que no todos degustaron. Dicen que cuando el maná caía, el pueblo en un momento se enojó y tenían, no quisieron ese pan simple para ellos, sin embargo era un pan celestial. ¿Vio? A veces es mejor comer el pan simple, gloria al Señor, comer lo que nosotros queremos o cualquier otro sustento menos el espiritual, porque pareciera que no fuera tan rico, gloria al Señor. Pero déjeme decirle que cuando Dios manda sus provisiones a través del Espíritu Santo, usted va a tener todas las capacidades, las vitaminas, todo para seguir adelante, porque si te dijeron que el camino de Dios acá vení que todo se acaba, todo se termina, te dieron una teología media errada, ¿sí? Pero si te nutrieron realmente de saber de que tanto en el mundo como en las cosas de Dios va a haber aflicción, pero que el Señor Jesucristo nos invita, ¿sí?, a confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo, ¿sí? Entonces ya no peleamos con nuestras fuerzas, sino con las celestiales. Bautismo. La palabra bautismo viene del verbo, ¿sí?, baptizo, gloria al Señor, que significa zambullir, significa inmersión, sumergir, gloria al nombre del Señor. Sumersión, gloria al nombre del Señor. Y viene de un griego. No se olvide que la Biblia fue escrita en dos idiomas, en el antiguo hebreo y en el nuevo pacto en el griego, ¿sí? Usted dirá, ¿por qué pasó esto? Bueno, tiene que ver un poquito con la historia, tiene que ver en esos años de Malaquía y esos 400 años que estuvo allí el pueblo sin escuchar la palabra del Señor, como una disciplina de Dios para con el pueblo de hebreo, donde ellos se dividen, pierden consistencia, unos van al desierto, otros van cerca del mar, bueno, se dividen en ramas, ¿sí? De ahí también conocemos nosotros los fariseos, los doctores amantes de la ley, pero pierden esa consistencia. Y en ese tiempo podemos entender que personajes en la historia como Alejandro Magno, que colonizó en aquella época, no solamente colonizaba con guerras, sino colonizaba con culturas. Y dentro de esa cultura, una de las siembras que hace este hombre fue sembrar el griego. Como hoy día muchos de nosotros aprendemos el inglés para salir a otros países y de esa manera comerciar y hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, había un griego koinos, un griego muy vulgar, pero que era el que daba a toda esa zona de Asia y Jerusalén y todo, para poder comerciar, para poder entender, ¿sí? Por eso imagínense, mire, el enemigo cuando viene muchas veces, bueno, aquí colonizó con un idioma y se entendieron, pero muchas veces el enemigo viene a colonizar nuestros corazones con un montón de cosas, y es donde nosotros muchas veces nos confundimos y es donde muchas veces podemos errar el camino. Pero ese es otro tema, no me quiero ir del enfoque. Inmersión, ¿sí? En aquel tiempo
Se utilizaba mucho esto para donde se introducían las telas, donde iban a tener un paño, por ejemplo, ¿sí? Era un tipo de bautismo, ¿sí? Ya no salía ese paño como antes porque lo tenían, lo metían y tomaba aquel color, ese paño, y ya no era el mismo. Si era el mismo, sí, pero ya tenía otro color. Como el cristiano, ¿no? Pasamos de muerte a vida. Gloria al nombre del Señor, al haber escuchado la Santa Escritura, al haber prestado atención y estar viendo la fe de nuestros pastores, de nuestros hermanos. Dios impactó en nuestro corazón, el Espíritu Santo a través de la oración, el ayuno, el congregar, nos enamoró y comenzó a nutrirnos y a abrir las capacidades espirituales para que hoy una persona tome la determinación de bautizarse en el nombre del Señor, de bautizarse para la gloria de su nombre, ¿sí? Y así seguir este camino de salvación, sabiendo que el bautismo que hoy estamos hablando, sí, nos salva, es la confirmación de nuestra fe. Entonces, ya les decía el otro día, aún cuando se lavaban las manos los apóstoles, eran juzgados porque no se las lavaban realmente y porque el judío tenía casualmente ese bautismo de sus manos antes de tocar cualquier alimento, ¿sí? Entonces buscaban ocasiones dentro de los rituales de hacer caer, porque ellos no lo hacen, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Y es uno de los sacramentos, es una cosa muy sagrada el bautismo, ¿sí? Porque impacta en el mismo corazón de Dios. Porque tiene que ver no con una opinión pública, no tiene que ver con el lavarle la cabeza a nadie, sino tiene que ver con la decisión personal interior de un hombre que está siendo llamado y que está recibiendo de parte del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ha abierto su corazón y hoy tiene la necesidad, porque es una necesidad tan profunda, tan profunda. Por eso es que el Espíritu Santo decía, el que se santifique, santifíquese aún más. El Señor habla en su palabra, santifíquese aún más, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Pero el que no, bueno, pero no ande jugando, ¿veo? Entonces cuando viene el Señor a nuestras vidas, es cuando Él nos ayuda prácticamente a tomar tremenda decisión. No es una decisión fácil, no es una decisión para andar aparentando, claro que no, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con ponerle una careta, una máscara y aparentar. Tiene que ver con sumergirme, ¿sí?, en las disposiciones divinas que Dios estableció para que nosotros hoy podamos hallar la salvación como hijos de Dios. El bautismo es por inmersión. El bautismo por inmersión es el tipo de figura de la muerte y de la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo. Esto lo vemos en Romanos capítulo 6, versos 3 al 4. Vemos Felipe el etíope, ¿sí?, descendiendo ambos al agua, gloria al nombre del Señor, en el bautizo, y subieron del agua, gloria al nombre del Señor, en el libro de los Hechos 8:38, gloria al nombre del Señor. Cuando Felipe se acerca, inspirado por el Espíritu de Dios, le pregunta a este etíope qué venía leyendo, y dice, vengo leyendo, y entienden lo que estás leyendo, y cómo voy a entender si no hay quien me explique. Se da cuenta que todo esto nos lleva a ser enviados. Nadie puede ser enviado si no es apartado, si no se aparta del mal. Felipe le habla, dígame de quién habla, y ahí le da, y este hombre llega a la reflexión, le anuncia el arrepentimiento. Ahí hay agua, hay algo que impida, bendito, por cuanto has creído. ¿En qué? En el Señor Jesucristo. ¿En qué creíste? En que Jesús es el Dios encarnado que hoy se dispone como cordero para derramar su sangre y limpiarte y hacerte propiedad de Él. Si crees, nada es imposible. Ahí hay agua. ¿Hay algo que impida? No. Este hombre le nació interiormente por el Espíritu Santo, por el ansia de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Él venía leyendo y no entendía, pero había un propósito de Dios. Había un propósito profundo de Dios. Claro que
Dios nos está contando un mover poderoso en aquellos tiempos y en este tiempo no ha cambiado el Señor. Pero muchas veces tenemos como pastores, como ministros de justicia, tenemos que llevar despacio a la grey de Dios, ¿sí? A ese convencimiento, ¿sí? Pleno. Por eso no es cuestión de meter gente al agua, no es cuestión de que estén entendiendo la importancia del que el bautismo es una vez y para siempre. Si es que fue buen hecho, usted fue a un lugar donde hicieron un bautismo, donde realmente no lo realizaron conforme a las Sagradas Escrituras. Y bueno, en un momento cuando Pablo ve que vienen y los discípulos de Juan le pregunta, ¿en qué fuiste bautizado? Y le dice, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Vio? Gloria al Señor. Y dice que ahí los vuelve a bautizar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, tenemos que hacer este hincapié en la lectura de la palabra. Esto no es cuestión de estar entre nosotros, porque la palabra dice que el Señor nos habla que no es para contender, ¿no? Sino para ser recibida por quienes aman a Dios. Vemos que Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces Juan capítulo 3, 23, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos esté ayudando. Sentido original es la aplicación en lo que el Señor manda. Entonces la persona que se va a bautizar debe ser sumergida completamente dentro del agua. Nosotros practicamos por inmersión. Juan el Bautista lo hacía así. Él estaba alejado en un lugar, como explicábamos la vez anterior, y él es la voz que vino del desierto, ¿sí? Todos le tenían por profeta a Juan, y él practicaba el bautismo por inmersión. Gloria al nombre del Señor. Salva la cantidad de agua. Miren, la verdad que la cantidad de agua no es lo que salva. Lo que te va a salvar es la fe en Cristo y la obediencia. La fe en Cristo y la obediencia. Después de ahí uno tendrá de repente sus fusiones cuando vaya a trabajar en el ámbito misionero, cuando vaya a trabajar en lugares que de repente no se podría. Por eso el que creyese y fuere bautizado será salvo. Y por eso es que la gracia aquí entra en aquellos que de repente no se pueden salir de un hospital o no se lo puede sumergir por la situación de debilidad física, y creemos en la gracia del Señor que aquel que se ha arrepentido y ha hecho fruto de arrepentimiento genuino, donde Dios conoce la mente y el corazón, Dios dice: yo tendré misericordia de quien yo quiera. Pero están los que pueden y resisten a hacerlo, que es muy diferente. Si usted piensa, como decíamos el otro día, que el bautismo va a contrarrestar los apetitos de la carne, déjeme decirle que no. Nos da una nueva conciencia, donde permite que esa nueva conciencia, ahora mi escudo es Jesucristo. Él es mi lanza, mi adarga, Él es mi torre fuerte. Yo hoy no estoy, cuando el enemigo venga a mi acechanza, porque el problema no lo tenemos nosotros cuando nos consagramos, lo tiene el enemigo. Y cada vez que un cristiano se consagra y está en obediencia, es el enemigo el que tiene un problema. Lo que pasa es que nos amedrenta, y nosotros a veces, por las diferentes doctrinas y las cosas que escuchamos, nosotros a veces creemos ciertas cosas y se entremezclan los pensamientos. Por eso el discernimiento de Dios es tan importante en este tiempo. El discernir, tener presente la palabra del Señor. Discernir cuando el Espíritu de Dios te amonesta que hay algo, que lo que te están hablando no está correcto. Gloria al nombre del Señor. El Espíritu Consolador, el que el Padre dejó, el que el Señor dejó a nosotros para que podamos seguir su camino, su pisada. ¿El bautismo es necesario para salvación? Claro que sí. El que creyese fuese bautizado será salvo. Dice en Primera de Pedro, como leíamos el otro día, capítulo 3, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Gloria al nombre del Señor. Entonces, no hay que redituarle a la palabra del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Algunos contienden con esto, basándose en el libro de los Hechos 16:30 al 31, y dicen que el bautismo no es importante. Bendito sea Dios.
reprenda el Señor esos pensamientos. Que lo importante es creer, y que con solo creer una persona puede ser salva. Eso es lo que le estaba explicando, ¿sí? En las situaciones donde la persona está dependiendo de una máquina para poder vivir, y llega el ministro y le predica a Jesucristo. Nos vemos imposibilitados de repente de meterlo en el bautismo de agua, ¿sí? Entonces ahí actúa la sola gracia de Dios. Ahí actúa la sola gracia de Dios. Pero nunca un corazón que se resista al bautismo, pudiendo y teniendo las facultades para hacerlo, no, está incompleto. No confirma la fe delante de Cristo. Es un charlatán, es un hablador, es como un falso profeta, un falso maestro. Va a estar hablando, sí, pero niega la eficacia de un Dios vivo. El que ama a Dios, su palabra guarda, mi Padre lo ama, entonces iremos y moraremos, dice en el libro de Juan. El bautismo es para perdón de pecados. De acuerdo con la Escritura, hay solo un bautismo, un Señor, una fe y un bautismo. Lo dice Efesios capítulo 4, verso 5. Gloria al nombre del Señor. Nos dice que nos salva, claro que nos salva. Así que tengamos en cuenta, gloria al nombre del Señor, este único bautismo es para perdón de pecados. Y lo vamos a encontrar en Hebreos 9:22 también, gloria al nombre del Señor. Su forma usada por el pueblo de Israel para alcanzar perdón, ¿sí?, en sus pecados y el derramamiento de la sangre. No sé, que para donde no se hace la remisión, o sea, sin derramamiento de sangre no hay remisión, quiero que entiendan. Sin derramamiento de sangre no hubieran sido remitidos esos pecados. Así que fue necesaria la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí tenemos que ver y parar un poquito que también había una etapa. El Señor todavía no había llegado al objetivo final, cuando Juan bautizaba. O sea, era para arrepentimiento, para preparar los corazones, gloria al Señor. Pero la sangre de Jesucristo es la que nos redime, nos limpia, ¿sí?, corta las cadenas de la esclavitud. Gloria al nombre del Señor. Nos compra, paga por los decretos malvados nuestros y nos hace libres. El Señor lo dice y a veces lo anunciamos nosotros, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados, según Mateo 26:28, Hebreos 10:10. ¿Sí? Hermanos amados, el Señor nos ayude. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice Juan. ¿Sí? Esa sangre derramada en gloria nos limpia, nos compra. Gloria al nombre del Señor. Romanos 6:1 dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo no está presente en una forma literal, sino que fue derramada en el Gólgota hace aproximadamente más de 2000 años, y es eficaz su sangre. Por esto nosotros podemos decir que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto es por fe. Y este es el llamado a la fe. Por eso es el literal, usted no lo vio, yo no lo vi, pero lo creemos porque Él lo hizo. Porque el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos da a entender de las plenitudes divinas y de las garantías celestiales a través de la palabra, todas sus promesas. La doctrina bíblica, la doctrina de la palabra, del Evangelio de Jesucristo, nos enseña y nos da la certeza del Espíritu Santo. El mismo diablo lo sabe y teme. Por eso estaba hablando cuando nos consagramos, gloria al nombre del Señor. Entonces, el mismo Señor también redimió nuestras almas de aquella condenación tan tremenda, gloria al nombre del Señor. Por eso, cuando hablamos de la fórmula bautismal, tiene un poquito que ver con todo este tema. ¿Cuál es la fórmula que impartió el Señor
no nos impartió hombre alguno. No es que seguimos a Pedro, no es que seguimos a Pablo, no. La Santa Escritura nos están hablando y nosotros somos el nacimiento en el libro de los Hechos. Ahí es donde nacimos nosotros, los gentiles, los no pueblos, donde Dios comenzó a guiarnos, donde Dios comenzó a darnos el entendimiento a través de los apóstoles a los cuales dejó el Evangelio de la gracia. Esos 4 evangelios que están por algo inspirados por el Espíritu Santo, están en los comienzos, para que nosotros a través de ellos después conozcamos toda la doctrina, cómo movernos en la casa del Dios grande, cómo tenemos que presentarnos y tantas cosas. Gloria al nombre del Señor. La forma bautismal es usando, muchas veces lo dice en el libro de Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero no dice en los nombres, quiero que entienda. Está hablando un singular, dice en el nombre. Por eso es que acá a muchos se les siembra una duda. Ni siquiera en los nombres, bien, gloria al Señor. Pero dice en el nombre. O sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos fue dado a conocer en un nombre, en el nombre de Jesucristo. Dice que Él nos mostró la esencia del Dios vivo. En Él vimos. Gloria al nombre del Señor. De acuerdo a Hechos 2:28 hay muchos pasajes. La fórmula bautismal es usando el nombre de Jesucristo, una interpretación, gloria al nombre de Cristo, donde Dios nos saca esas vendas, gloria al nombre del Señor. El bautismo es para perdón de pecados y es en el nombre del Señor. Podemos entrar en una controversia, quién tiene razón, quién no tiene razón, si esto es cierto, si no esto es cierto, cuál es la forma bautismal correcta. Pero la Biblia es que a quien le tenemos que dar nosotros el sentido. Por eso no nos podemos quedar solamente con un pasaje, sino que tenemos que ir a recorrer prácticamente muchos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Vemos un pasaje en Isaías donde dice el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, dice, porque yo mismo que hablo, yo mismo lo haré y estaré entre vosotros. Y estaré entre vosotros. O sea, ahí hay una profecía que estaba hablando, una profecía futurista, que el Señor estaría entre vosotros. Y mi pueblo conocerá mi nombre. Eso está en Isaías 52:6. Sí, gracias, mi amor. 52:6. Por eso es lindo, porque el Señor también cuando enseñaba en aquella época tomaba pasajes del Antiguo Testamento para hacerlos conocer y para que aceptasen al verdadero. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque estamos en el verdadero Dios. Entonces su Hijo Jesucristo, lo dice la Escritura, gloria al nombre de Cristo. No se olvide que Él se entregó por nosotros los transgresores. No se olvide que nadie podía cumplir los requisitos celestiales. El hombre fallaba y fallaba y fallaba. Abominables son vuestros holocaustos y vuestras ofrendas. Me son abominables. ¿Por qué? Porque cada vez que iban a hacer un holocausto para perdón entregaban cualquier cosa. Ya no hacían las cosas como había que hacer. El pecado moraba en sus corazones. Creían engañar a Dios, pero nadie puede engañar a Dios. Por eso llegó un momento que era abominación lo que presentaban delante de los altares para que el Señor pudiera tapar sus pecados y no los tapaba. Por eso es que el Señor se dolía. Porque si hay algo que nunca va a fallar, mi querido amigo, mi querido hermano, es el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto y va rumbo a una perfección. Si hay algo que nunca va a caer, la economía de Dios. Si hay algo que no va a fallar, es la palabra de Dios. Si hay algo que va a pasar, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Bendito el nombre del Señor. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer bastante hincapié en la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Colosenses 3:17 es un versículo clave que usted puede después de leerlo, gloria al nombre del Señor, ¿no?
Por eso, como les decía, no es que obedezcamos a Pedro, no es que obedezcamos a... bueno, mire, Dios los nutrió, Dios los llenó de la gracia, Dios les impartió Espíritu Santo el día de Pentecostés, gloria al nombre de Cristo. Ellos fueron mudados, ¿sí? Y a través de su predicación muchos cambiaron, muchos fueron transformados hasta el día de hoy. Y lo podemos ver cuando vemos esas personas. Este no cambia más, pero para el hombre, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, inspirados por el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo que nos inspira, el cual dijo que llegaría el momento donde el Espíritu del Señor nos enseñaría todas las cosas. El Espíritu de verdad es el que nos guía a toda verdad. Juan 16:13, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: recibiréis poder y el Espíritu Santo y seréis testigos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Por lo que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Primera de Pedro 2:12. A los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 21. También Pablo recibió la revelación directa de Dios en Gálatas capítulo 1, verso 11 al 12. Recibió el Señor le salió al encuentro. El mismo Dios que él decía servir le salió al encuentro. El Dios viviente. Y cuando cayó con un resplandor, tuvo que recibir directivas precisas. Y ahí en el suelo dijo: ¿quién eres, Señor? Y para un judío decir Señor sino a Dios, nadie iba a decir Señor sino a Dios. Entonces ahí él reconoce quién le estaba hablando y se presenta al Señor: yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. El Señor fue el que nos dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Bendito el nombre del Señor. Y en mi nombre echarán fuera serpientes, hollarán escorpiones. Y en mi nombre, y cuando oráis al Padre de esta manera. Nos dio la fórmula. Gloria al nombre del Señor. Sea con nosotros tu reino. Y ese reino celestial está revelado por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Nos exhortó también a que debemos obedecer a la palabra que Jesús dejó sobre los apóstoles, sobre aquellos 12 que transformó, sacando a Judas, que lo traicionó, pero que después fue cambiado por Matías. Bendito el nombre de Dios. Entonces, hermanos queridos, en Juan 15:20, que obedezcamos, 17:20, la importancia, gloria al nombre del Señor, de la palabra del Señor. La inmersión, como les decía, tiene que ver con el bautismo que nosotros practicamos. Un corazón sincero, principalmente con uno, y con Dios, y con los hermanos. Es la decisión más importante que vamos a tomar. Es una confirmación donde pasa el cristiano a tomar la responsabilidad, a cargar con sus compromisos. Gloria al nombre del Señor. Donde va a haber una demanda de Dios, donde la demanda de Dios se va a hacer presente, donde tenemos que servir a Dios con integridad, con alegría, con gozo, poniendo todo nuestro empeño. Muchos van a estar durmiendo, usted va a estar velando. Muchos van a estar dándose en fiesta, y usted va a estar en una fiesta diferente, en la comunión eterna del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que Dios le va a sacar el gozo, no. Usted va a disfrutar de todo lo que Dios, pero va a tener que reconocer lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Como le decía, para ser como un buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo le tuvo que decir, aquel joven sufre penalidades, ¿sí? A veces te predican otra cosa. No, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por eso que el Señor lo ayude, lo bendiga
y en esta doctrina del bautismo, gloria al nombre del Señor, que recibieron los discípulos por el Espíritu Santo y que bautizaban en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ellos confirmaron la duda, ¿sí?, que muchos tenían, gloria al nombre de Jesús. Primera cosa, creer en el Señor Jesucristo. Nadie que no crea en el Señor puede llegar al Padre, a la plenitud. Nadie, nadie. Entonces tenemos que pasar por ese lugar. Tenemos que pasar, hermanos, gloria al nombre del Señor, y aceptar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo, Jehová, salvación. Traducido Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria al nombre de Cristo. El que entregaría su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que las personas recibieran perdón de los pecados y remisión de los mismos. Absoluto, un lavamiento. Gloria al nombre del Señor. Hasta aquí vamos a dejar, gloria al nombre del Señor. No nos vamos a meter en otra área, pero lo bueno es indagar. ¿Por qué estamos haciendo este punto? Para que usted indague, busque en la Escritura, lea, se sacie. Hay mucho más, esto es un algo, pero puede ser no convencido por nombre o por, dijo mi líder, no, lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Eso es lo que realmente nos debe interesar. Así que será hasta la próxima. Ministerio Labranza de Dios, bendecimos todos nuestros hermanos. Lo instamos, si usted quiere suscribirse, si usted quiere poner ese reconocimiento, ese clic, como dicen, gloria al Señor, se lo agradecemos, pero lo más importante es que usted pueda encontrar y hallar en las Escrituras la verdad de la palabra y se salga ese velo que muchas veces no nos deja ver y está tan cerca la bendición de nosotros. Dios mucho los bendiga.